Y yo quiero que en esta noche podamos abrir nuestras Biblias, por favor, en Efesios capítulo 6. En nuestra sociedad del siglo XXI, como lo fue en el siglo en el cual Pablo está escribiendo esta carta, había una diferencia, un concepto muy diferente que tenemos en cuanto a la familia. Si bien es cierto, la familia el día de hoy está siendo muy atacado en diferentes cosas, de diferentes áreas, diferentes ideologías. Se ataca la base y el núcleo familiar sobre todo, y entendemos también esto afecta en amplio sentido a la sociedad. Afecta en cómo los padres deben de cuidar a los hijos, en cómo los padres deben de tratar a los hijos, en cómo la familia y específicamente el esposo y la esposa deben de ser, ¿verdad? Hoy en día hay un concepto diferente, o quieren meter un concepto diferente, lo que entendemos el matrimonio, de tal manera que se puede dar sin medida, sin restricción en cualquier tipo de sexos, cualquier tipo de gustos que pudieran tener. Pero cuando vamos a la palabra de Dios existe una base, existe la fuente del cual podemos entender qué es el matrimonio y en qué está basado el matrimonio. Y justamente el apóstol Pablo quiere dar a entender uno de los puntos más importantes de cómo debe de sobresalir un matrimonio, y específicamente el hogar, hablando de padres e hijos. Ya hemos visto las bases de cómo un matrimonio debe de solidificarse, de cómo un matrimonio debe de crecer, y justamente hemos visto cómo el esposo debe amar a su esposa, de cómo la esposa debe de respetar la autoridad, el liderazgo del esposo. Y allí deben ambos, tanto el esposo como la esposa, de someterse a la autoridad que Dios ha dado. En ningún sentido, una vez más vuelvo a repetir, como ya lo he dicho, en ningún sentido la Biblia manda que la mujer sea menos ante la autoridad del esposo. Jamás dice eso la Biblia. Se ha tratado de criticar a la Biblia como machista, como retrógrada, un libro no apto para este siglo, pero todo lo contrario, fuera de la realidad a lo que podemos abrir y estudiar, como ya lo hemos hecho. Hoy el apóstol Pablo quiere ir un poco más allá en cuanto al hogar. Hoy el apóstol Pablo quiere seguir dando instrucciones a cómo el hogar debe de funcionar, específicamente hablando de los hijos y de los padres. Observemos cómo el apóstol Pablo enfoca este tema durante estos versos en los temas familiares. Y permita que podamos dar lectura, por favor, capítulo 6 del libro o la carta de Efesios. Versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta ahí nada más nuestro pasaje de hoy. Como usted acaba de observar, el apóstol Pablo va a hablar acerca de la disciplina y obediencia que debe de haber en el hogar. De la disciplina y la obediencia en el cual el hijo debe de vivir. Mis hermanos, nuestros hijos, si usted ya tiene hijos, obviamente, su hijo, su hija, aprende a obedecer en el hogar, no en la iglesia. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Su hijo o su hija aprende a obedecer en el hogar, no en la iglesia. Su hijo aprende a conocer de Dios en el hogar, no en la iglesia. La iglesia da una ayuda a lo que usted, como un hijo de Dios, que debe de estar conociendo la palabra de Dios para proveer ese conocimiento a su familia. Apoya a la iglesia todo lo que usted debe de hacer. Apoya a la iglesia lo que usted en ese conocimiento de Dios está buscando para enseñar a sus hijos la palabra del Señor. Eso es lo que es la iglesia, un apoyo para que el hogar pueda crecer más en las cosas de Dios.
pero definitivamente no puede hacer el 100% del trabajo que a usted le corresponde. La iglesia no puede otorgarse ese 100% del cuidado y la formación del carácter del hijo. Eso le corresponde a los padres. Les corresponde a los padres, a cada uno de nosotros que somos papás. Aquí hay mamás, es la responsabilidad de nosotros. Y en ese sentido debemos animar a nuestros hijos desde muy temprano a aprovechar los espacios que la iglesia obviamente crea y apertura para que sus hijos, nuestros hijos, puedan conocer de la palabra del Señor, puedan allí establecer amistades sólidas, puedan allí establecer un conocimiento también sólido de la palabra del Señor. De tal manera que cuando van creciendo, cuando van desarrollando su carácter, cuando van desarrollándose en todo sentido su pensamiento, la palabra del Señor debe ser formada allí en sus corazones. El temor de Dios que debe ser formado en el corazón y la vida de nuestros hijos, mis hermanos, debe arrancar en el hogar. En cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros como papás. Si bien, como acabamos de leer en el verso 1, el apóstol Pablo inicia con un mandato a los hijos. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Y la pregunta obviamente sería, ¿y qué cosas debo obedecer? ¿Cuáles son estos mandatos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo debo obedecer? ¿Cuáles son estos mandatos? Bueno, el apóstol ya está intuyendo de que hay unas instrucciones que los padres ya dieron. El apóstol Pablo ya está anticipando de que hay disciplinas que los padres ya pusieron en el hogar para que los hijos puedan obedecer, para que los hijos puedan respetar. Los hijos, mis hermanos, no vienen a este mundo con ese chip de obediencia, ¿verdad? No vienen a este mundo con ese chip de obediencia. Yo obviamente lo estoy aprendiendo, tengo una hija de 2 años que está creciendo, un hijo que todavía ahí está desarrollándose. Ella desde ahora me dice, pese a que aún no está apto para seguir todas las disciplinas y los mandatos que uno como padre da, pero aún ya sabe cosas básicas como guardar su ropita que ya está sucia en su cesta de ropa sucia. Ya sabe, solita sabe. Pero hay ocasiones cuando llegamos a casa, hija, tu ropita de ropa sucia a la cesta. No, me dice, no quiero, no quiero. Sabe que su zapato ya debe ir en un lugar. Hija, tus zapatos en un lugar. No quiero, no quiero. Come tu comida, aliméntate. No quiero. Ya sabe decir eso. Aún no es consciente completamente de esas palabras que está diciendo, pero ya sabe decirlo, ¿no? Y hay que estar allí entonces tras de ella, instruyendo, guiándola de esa manera. Vamos forjando disciplinas e instrucciones en la vida, en el hogar, en nuestros hijos. Esto es lo que deben aprender nuestros hijos en el hogar, mis hermanos. Y de acuerdo a ello, si hemos enseñado bien o si hemos hecho mal, vamos a cosechar el carácter de nuestros hijos. Si hemos puesto todo nuestro esfuerzo nosotros como padres, obviamente vamos a cosechar el esfuerzo, aunque sabemos que nuestros hijos, llegado el momento, también toman sus propias decisiones, ¿verdad? También toman sus propias decisiones. Nosotros no podemos imponer a nuestros hijos pasados los 18, 20 años, son grandes, pueden tomar sus propias decisiones. Eso me recuerda cuando estuvimos estudiando justamente Samuel. Samuel es un claro ejemplo, un hombre entregado a la obra de Dios. No vemos en ese hombre un descuido en cuanto a la obra de Dios y tampoco a su hogar. No lo vemos, la palabra de Dios nunca pone en tela de juicio el rol de padre de ese hombre. Seguramente lo fue. Sin embargo, llegado el tiempo, los líderes de Israel llegaron y le dijeron, nosotros no queremos que tus hijos nos gobiernen. No son como tú. No son como tú. Sus hijos tomaron la decisión de hacer con su vida. No quisieron seguir seguramente el ejemplo del padre o las responsabilidades del padre. Tomaron sus propias decisiones. Así como puede suceder con los hijos de Elí. Crecieron viendo el ejemplo del papá, crecieron viendo el servicio del papá. Tomaron las responsabilidades del papá como les correspondía. Sin embargo, pisotearon todo ese ejemplo que el papá les habría dado.
pisotearon todo el mandato de Dios por sobre todo, ¿verdad? Y ya sabemos lo que después se les vino a ellos en cuanto al castigo de Dios. Pero nosotros como padres obviamente debemos poner todo el esfuerzo de nuestra parte para que podamos pedir esa obediencia a nuestros hijos. Así que mi primer punto en esta noche, aun cuando no está directamente en el texto, pero sí indirectamente, es que los padres son llamados a enseñar la palabra de Dios en el hogar. Los padres son llamados a enseñar la palabra de Dios en el hogar. Y obviamente estamos hablando de hogares con padres que son temerosos de Dios. Hogares con padres que son hijos de Dios y que entienden su responsabilidad de criar a sus hijos en las enseñanzas de Dios. Mis hermanos, en la Biblia tenemos múltiples ocasiones en donde se hace un llamado a nosotros como hijos de Dios, jóvenes, adultos y padres, a sembrar la palabra de Dios en la vida de los hijos. Tenemos un sinnúmero de pasajes en donde se nos muestra que como padres debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Sí o sí, debemos de hacerlo. Y permítame leer algunos de ellos, por favor. Esto no va a ser una lista exhaustiva, pero sí solamente algunos, las más puntuales que yo he considerado aquí. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 en adelante. Va a decir así el texto: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Observe cómo Dios le está dando las instrucciones al pueblo. Esta es la responsabilidad de los padres. Enseñar a los hijos, a sus hijos, la palabra de Dios. Enseñar a sus hijos quién es Dios. Porque el verso 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que Israel debería de conocer específicamente. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Se da cuenta? Dios tenía todo el derecho para pedir a sus hijos que puedan instruir a la siguiente generación en la palabra de Dios. Las colgarás allí como nosotros tenemos cuadros, ¿verdad? Algunos tienen muy bonitos cuadros de pinturas y eso por acá. Pero también considera lo que la palabra de Dios dice. Allí puedes clavar un verso de memoria para que tus hijos vayan memorizando, vayan aprendiendo la palabra del Señor. Puedes escuchar música también de esa manera. Ahora podemos gozar de múltiples producciones musicales, literalmente, así como está en la Biblia, cantados, musicalmente muy bonitos. De esa manera puedes aprender también la palabra del Señor, memorizar allí en tu hogar, con tus hijos, en tu familia. Mis hermanos, esto es lo que también nosotros debemos de hacer como padres: instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor, ir sembrando en nuestros hijos la palabra del Señor. Otro dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. En ese camino, obviamente, que estás forjando debe ser un camino de honra y gloria a Dios. Ese niño va a crecer, pasará por diferentes circunstancias, decisiones en la vida, pero siempre en su camino, en su corazón, recordará todo lo que tú le has enseñado e instruido. Siempre. Aun cuando él o ella tome sus propias decisiones. Salmos capítulo 78, versículo 1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando
a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Allí está otra instrucción de cómo ir contando a nuestros hijos, sembrando aquellas historias del poder de Dios que pasaron hace muchos años. Y no necesitamos, ¿verdad?, citar, hace 3000 años atrás. No. Tu misma vida es un testimonio de cómo Dios seguramente te rescató. Tu misma vida es un testimonio del poder de Dios, de donde Él te sacó. Tu mismo matrimonio seguramente es una historia que Dios transformó y que puedes contar a tus hijos. Allí también podemos observar el poder de Dios. Segunda de Timoteo 3:15. Pablo, recordándole a Timoteo, dice, y que desde la niñez, observa bien esto, mi hermano o amigo que nos visitas, observa esto, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde niño la palabra del Señor fue sembrada en este hombre Timoteo. Años más tarde, él obviamente está sirviendo a Dios. Él está entregando su vida a Dios para el servicio. Uno no sabe cuál es el futuro que deparará a nuestros hijos, las decisiones que tomarán en su vida, los rumbos que tomarán. Pero estamos muy seguros de que las sagradas escrituras que hemos sembrado en sus corazones tendrán resultado en sus vidas. Tendrán resultado a donde Dios los lleve, mis hermanos. A donde Dios los lleve. Y Efesios capítulo 6, lo que acabamos de leer, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Se da cuenta? En disciplina y amonestación del Señor. Mis hermanos, aquí tenemos nosotros en la Biblia la mejor instrucción para nuestros hijos. Aquí tenemos nosotros en la palabra de Dios los mejores tips para criar a nuestros hijos. Aquí tenemos en la palabra del Señor todo lo que necesitamos para criar a nuestros hijos. Claro, tenemos que actualizar un poquito algunas aplicaciones nada más. Pero aquí tenemos todo, un poco de esfuerzo para entender, para interpretar la Biblia correctamente y vamos a poder criar a nuestros hijos correctamente. Y no me estoy refiriendo a que les sientes por 1 hora a dar clases de Biblia o de teología, ¿verdad? Y esto significa la aceidad de Dios y esto significa escatología y demás cosas. Obviamente, llegado el tiempo, no va a querer ni sentarse por 1 hora. Es apropiado enseñarlos en su momento. Pero nosotros, mis hermanos, debemos de estar siempre instruyendo a nuestros hijos en la palabra del Señor. La mejor manera en la cual tus hijos aprenderán la palabra de Dios es a través de tu ejemplo. La mejor manera en que tus hijos verán cómo la Biblia hace efecto en tu matrimonio es a través de tu ejemplo. Es a través de cómo tú amas a tu esposa, como Pablo lo dijo en los versículos anteriores. Es a través de cómo tú tratas, respondes y solucionan ustedes dos problemas delante de sus hijos cuando hay la ocasión. De una manera bíblica y sólida que puedan ver la sabiduría, cómo ha podido crecer y cimentarse en sus vidas. Es a través de situaciones en las cuales te puedes rodear con tus vecinos, incluso con aquellos que te caen mal. ¿Cómo hablas frente a tus hijos de tus vecinos? ¿Cómo hablas frente a tus hijos de aquellas personas que de repente no te caen mal? ¿Cómo hablas? Porque te aseguro, de la misma forma de cómo tú hablas, ellos van a hablar. De la misma forma en cómo tú tratas, ellos van a tratar. Y de la misma forma impía de cómo tú respondes, ellos también lo harán. Ellos también lo harán. Son una esponja, ¿verdad? Esta famosa frase. Los niños son una esponja que absorben todo. Y allí están nuestros hijos, mis hermanos, observando. Y todo eso recae sobre el ejemplo de los padres, sobre nuestra responsabilidad de cómo, más que de cuánto sabes, más que de cuántas clases tú te estás capacitando, de cómo tú aplicas lo que sabes.
de cómo tú estás resolviendo lo que sabes. Qué tremenda responsabilidad la que tenemos los padres. Rétense como familia, rétense como esposos. Vamos, ¿qué tal si leemos un capítulo diario de la palabra de Dios? ¿Qué tal si memorizamos un capítulo de los Salmos y lo citamos al final del día juntos? ¿Qué tal si durante al fin de semana damos de memoria un versículo o todo un pasaje? Salmo 23. ¿Qué tal si citamos juntos? ¿Qué tal si al final de semana estamos cantando juntos alguna canción, teniendo un tiempo de reflexión de la palabra de Dios? Y de esa manera iremos sembrando espacios, sembrando momentos que nuestros hijos recordarán para siempre. Nuestros hijos van a recordar esos momentos que nosotros sembramos en su corazón. Yo les he contado, yo he crecido en una familia totalmente muy dividida de muchas cosas, de alcohol y otras cosas, por el ejemplo de mis padres, peleas y demás cosas. Yo de las que más recuerdo en mi mente son peleas. Y uno que otra vez yendo a la iglesia, después de pelearse. ¿Se dan cuenta? Sembremos en nuestros hijos espacios que ellos puedan también ver de cómo como familia están unidos para alabar al Señor, para leer la palabra de Dios, para adorar a nuestro Señor. Mi esposa siempre se preguntaba, ¿por qué? Yo no sé por qué me pongo a cantar cuando cocino. Estoy ahí cantando, inventando canciones. Y hace unos meses atrás mi suegra estuvo acá y estuvo apoyándonos en la cocina y otros quehaceres. Y por ahí nos dimos cuenta que mi suegra, que cocina muy rico, cuando estaba haciendo los quehaceres de la casa, estaba cantando y todo eso. Y nos dimos cuenta, mi esposa, ahí está, ¿verdad? Y mi esposa se pone a recordar, ciertamente, cuántos años escuchando a mi mamá hacer eso. Y yo también lo hago, involuntariamente, ¿no? Involuntariamente, siguiendo ahí un poco el ejemplo de su mamá en cantar mientras está haciendo uno que otras cosas. De repente usted como costumbre tiende a escuchar alabanzas. ¡Qué bueno! De repente usted como costumbre tiende a escuchar prédicas. Subirla a todo volumen ahí. Que escuchen prédicas. Que escuchen al pastor Martínez, al pastor Fernando, al hermano Javes, al hermano Enzo. Ya si hay tiempo, el hermano Jonathan por ahí. ¿No? Pero ahí escuchar la palabra de Dios, las enseñanzas un poco para que vayan nuestros hijos y aquellos que nos acompañan escuchando la palabra del Señor. Oren juntos, pasen tiempo en oración juntos, vayan a la iglesia juntos, sirvan juntos, hermanos. Me encanta que hay familias que están sirviendo juntos. Mamás, hijos, esposos sirviendo juntos, aprendiendo juntos de la palabra del Señor. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es eso, separar un tiempo para que podamos aprender de la palabra del Señor. Todo con el fin de enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor. Darles el ejemplo de que servir a Dios merece y vale la pena. Dar nuestro tiempo a Dios merece y vale la pena. Adorar a Dios y aprender su palabra merece y vale la pena. Y vas a ver que tus hijos aprenderán y se guardará esos ejemplos que están observando. Lo vas a ver, mis hermanos, lo vamos a poder disfrutar años más adelante. Número 2, los hijos, ahora sí, son llamados a obedecer a sus padres. Los hijos son llamados a obedecer a sus padres. Escuche esto, ¿ya? Primeramente, el texto no manda que el padre exija obediencia de manera arbitraria, ¿ya? El texto no nos está diciendo directamente esto de que el padre debe exigir una obediencia arbitraria de los hijos. Me tienes que obedecer porque me tienes que obedecer y porque soy tu padre. Me tienes que obedecer porque yo te lo digo. Me tienes que obedecer porque así, yo he sido criado así, de esta manera y es. No. Si vamos leyendo un poco más el texto,
lo que la Biblia nos dice es que el hijo debe obedecer a sus padres porque la palabra de Dios lo dice. Porque la palabra de Dios lo dice. Porque la palabra de Dios lo manda, porque nuestro Dios así lo manda. Pero se supone entonces que usted como padre ya enseñó y guió a sus hijos en las instrucciones de la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo ya está teniendo como presuposición primeramente. Ya está diciendo a la familia de la iglesia que tus hijos deben de obedecer obviamente esas instrucciones que tú ya has puesto en el corazón de los hijos. Y aquí obviamente viene un punto muy difícil porque la tienen más complicada los hijos que tienen padres inconversos, ¿verdad? Lo tienen más complicado todavía. Porque muchos padres pueden demandar obediencia a prácticas pecaminosas, a prácticas que van en contra de la palabra del Señor, del mandato de Dios, del carácter de nuestro Dios. ¿Qué se les puede pedir a ellos? Lo mismo. Obedece a tus padres. Obedece mientras no infrinjan o mientras no infringes el mandato de Dios. Mientras no tengas que desobedecer la palabra de Dios. Y cuando digas no, hazlo con respeto. Cuando digas no, hazlo con amor. Cuando digas no, hazlo con todo el respeto a la autoridad que deben de tener tus padres. De esa manera, tus padres nunca usarán tu desobediencia como un motivo para alejarse de Dios, para renegar de Dios. De ese motivo, tus padres nunca tendrán un motivo para no acudir a la iglesia o asistir a la iglesia un día. Y así, por eso te vas a la iglesia, eso te enseñan en la iglesia. No, obviamente nuestra obediencia sobre todo está enfocado a Dios, mis hermanos. Y cuando tenemos que decir no, tenemos que decir en respuesta a lo que Dios nos manda. Ahora, ¿por qué debes obedecer a tus padres? Es una gran pregunta, ¿verdad? Obviamente ya hemos dicho porque Dios lo manda, pero como siguiente el apóstol Pablo va a decir, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo, porque esto es lo correcto, esto es justo. Hijos, aquí hay adolescentes y jóvenes, no tienen ni idea lo que los padres pasan por criar a los hijos. No tienen ni idea lo que tus padres pasan por ti. Han tenido que pasar en algún momento de sus vidas todo lo que han hecho por ti. Ellos te trajeron al mundo, ellos obviamente te criaron, ellos te vistieron y todo ello lo que trae, tantas amanecidas y demás cosas, tanto esfuerzo. Es lo correcto por un lado, es lo justo que debes obedecer a tus padres porque ellos te trajeron a este mundo. Ellos te trajeron a este mundo y por lo tanto también Dios demanda que obedezcas la autoridad de tus padres. Pero lo hermoso de este pasaje es que está unido a un mandato que viene de siglos atrás. El versículo 2 justamente lo va a decir. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando observamos este texto, honrar aquí significa respetar la autoridad de los padres. Sencillamente, respetar la autoridad de los padres. Y si usted recuerda, este mandato es parte de los 10 mandamientos, ¿verdad? Está unido al mandato principal que Dios da a su pueblo. Tan importante es para Dios. Y esto lo tiene muy en claro el apóstol Pablo, que lo va a unir a su instrucción de obedecer. Los hijos obviamente tienen que respetar, tienen que honrar la autoridad de sus padres. Mis hermanos, esto de honrar, de respetar a los padres es tan importante para Dios que en Éxodo capítulo 21 dice que cualquiera que mate a su padre o hiera
a su padre o madre, debía de morir. Tan importante es para Dios esto, que cualquiera que matare a su padre o a su madre, o de repente lo llegara a herir, debía de morir. Pueden leer el capítulo 21 de Éxodo. Debe haber un profundo respeto y honor a la autoridad de los padres. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo al recordarnos este pasaje. Hoy en día obviamente no vemos esa ley instruida de esa manera y sobre todo ejecutada de esa manera, ¿verdad? Pero sí observamos que debe haber un castigo, las formas en cómo se hacen justicia en nuestros días. Pero para nuestro Dios en aquellos tiempos, y como podemos observar en su palabra, es muy importante el respetar y honrar la autoridad de los padres. Y una vez más, el centro recae porque Dios así lo demanda. Porque Dios así lo demanda. Una de las peores crisis morales de nuestra sociedad que observamos justamente en la lista de pecados condenables por Dios, esta lista de pecados en los cuales Dios deja que la humanidad viva y siga en su pecado, en su perdición. En la lista del capítulo 1 de Romanos está aquellos que son desobedientes a sus padres. Pablo va a decir, la ira de Dios recae también sobre aquellos que son desobedientes a sus padres. Y la crisis de nuestra sociedad, todo lo que podemos observar, mis hermanos, también es un resultado de ello. Hijos desobedientes de sus padres, hijos aborrecedores de sus padres, que no son capaces de honrar y de seguir todo lo que sus padres le hayan enseñado, hablando de un carácter moral. Nuestra sociedad está tal como está, producto de hijos desobedientes, productos de hijos aborrecedores de las instrucciones de sus padres, aborrecedores de todo ello. Y quiero ser más claro con esto, con lo que Pablo está uniendo con el versículo anterior. No basta solamente con ser obediente a los padres, debes de honrarlo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Debes de honrar a tus padres, debes de obedecer, respetar a tus padres. Tú y yo como hijos podemos obedecer de mala manera, ¿verdad? Frunciendo la frente. No me gusta, pateando la cosa. No me gusta. Pero Dios dice, honra a tus padres también. Tu obediencia debe estar unida a esa honra y respeto que tú lo debes dar. De esa manera es como estamos honrando a nuestros padres y obedeciendo a Dios. La actitud que tú tienes en tu corazón al obedecer a tus padres debe ser la misma externamente. Con respeto, con amor, obedeciendo las instrucciones de tus padres. Debemos obedecer verdaderamente, es lo que Pablo aquí nos está diciendo. Con el corazón, pero a la misma vez, verdaderamente, desde nuestro exterior. Esto es algo, mis hermanos, que no puede cambiar bajo ninguna circunstancia. Una vez más, porque es parte del mandato de Dios. Es parte del decálogo que lo tenemos allí en los 10 mandamientos. Y Pablo aquí, en Efesios, lo está diciendo a cristianos que muy probablemente la gran cantidad ni siquiera eran judíos. ¿Se da cuenta? Pablo les está recordando un mandato claro del decálogo a creyentes que ni siquiera tenían linaje judío. Es decir, la obediencia o el respeto y la honra que debemos dar a nuestros padres no recae porque yo soy judío y honro de esa manera a mis padres. No, es sobre cualquier tipo de nacionalidad. No importa la nacionalidad que tengas. Este mandato está sobre cualquiera de ellas. Y a la misma vez está sobre cualquier tiempo. Pablo está citando este mandato siglos después que fue dado. Y lo está poniendo en orden y recordando y pidiendo que lo apliquen como si Dios lo estuviera diciendo ahí mismo. Y lo mismo sucede en nuestros tiempos.
No, es que ahora ya estamos con familias open mind, diferentes, más actuales. No, es lo mismo. Es lo mismo. Debemos de seguir la misma instrucción de obedecer a nuestros padres y de honrarlos, sea la edad que tengas. Y una vez más, porque Dios así lo dice. Porque el Creador así lo dice. Justamente el apóstol Pablo, para ir finalizando, nos va a dar aquí cuáles son esos beneficios de obedecer a los padres. Hijos, hay beneficio en obedecer a tus padres. Tienes beneficios que Dios te da cuando tú obedeces a tus padres. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Observa el primer beneficio, para que te vaya bien. Allí está, para que te vaya bien. ¿Sabes por qué muchas veces o siempre no obedeces a tus padres? ¿Sabes por qué? Porque tú crees saberlo todo. Hijo, adolescente, señorita, joven. ¿Sabes por qué muchas veces o siempre no obedeces a tus padres? Porque tú crees que lo sabes todo. Pero déjame decirte la respuesta. No, tú no lo sabes todo. Tú no lo sabes todo. Tú recién estás aprendiendo. No sabes más que ellos. No sabes más que ellos. No puedes creer más que ellos. Tú crees saber, pero no lo sabes. Tú crees entenderlo todo, pero no lo entiendes. Tú recién estás emprendiendo tu camino. Tú recién estás emprendiendo tu vuelo. Como dice la frase, tus padres ya están de regreso. Ellos saben todo ello y conocen todo lo que han pasado, mis hermanos. El hecho de que ellos no hayan crecido con la tecnología y demás cosas que los padres no entienden hoy, ¿verdad? Ay, ¿cómo se prende esto? ¿Cómo se apaga esto? ¿Cómo es esto? El hecho de que quizás tus padres no entienden ello, no quiere decir que no saben nada. No quiere decir que no saben nada. Los sentimientos ante frustraciones y situaciones que tú pasas ahora son los mismos. Las emociones que tus padres pasan por lo que tú pasas ahora son los mismos. Las experiencias pueden ser muy diferentes, pero en resumen general, mis hermanos, son los mismos. Tus padres, al final de cuentas, han pasado por lo mismo, por las mismas cosas. Y saben e identifican rápidamente por lo que estás pasando y por lo que sientes. Porque no hay necesidad de que hayan tenido la misma experiencia en alguna cosa. Saben cómo te sientes, comprenden cómo te sientes. Y lo más hermoso de todo, ellos han sabido resolver esas cosas, esas cuestiones. De esa manera están más capacitados que tú, sobre todo en la solución, sobre todo en resolver. ¿Qué es lo que más queremos, verdad? Los hijos que aún estamos aprendiendo, los hijos que aún estamos creciendo. Queremos saber cuál es el resultado de todo ello. Queremos saber la solución de todo ello. Queremos saber la respuesta. Ellos ya lo saben. Ellos ya lo saben. Mientras nosotros estamos de ida, ellos ya están de regreso. Ellos ya están de regreso. Así que te pregunto una vez más, ¿quieres que te vaya bien? Obedece y sigue las instrucciones de tus padres. Obedece y escucha el consejo de tus padres y te irá bien. La Biblia lo dice, no lo digo yo, una vez más, versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Te das cuenta? Para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? Sigue, escucha el consejo y las instrucciones de tus padres. Obedece lo que tus padres te están enseñando. Atesóralos en tu corazón. Atesóralos en tu corazón. Allí está para que puedas tener una vida de bendición. Segundo beneficio de obedecer a los padres, larga vida en la tierra. Obviamente si tu papá y tu mamá te dicen algo, no saltes de aquí a allá porque puedes sufrir un accidente bien grave, es porque ya lo saben, ¿verdad? Es porque ya lo saben.
Si sigues las instrucciones de tus padres, si sigues el consejo de tus padres, sencillamente evitarás tantos accidentes, tantas metidas de pata en tu vida. Incluso hablando específicamente, quizás hasta accidentes muy graves en tu vida. Permítame contarles una historia. Algunos de ustedes me han preguntado, ¿por qué es que tengo cicatrices acá en la muñeca? Les cuento la historia. Sucede que allá en la selva, en la huerta de mi abuelita, en la parte de atrás, habían esos lagos. Había porque ya no está. Lo que conocemos como cocha, ¿verdad? Una cocha. Y ese lago o cocha no son tan limpias como digamos, ¿ya? Tú metes tu mano, ya no la ves. Pero como niños nosotros ahí buceábamos, nadábamos y todo eso, ¿no? No pregunten por qué estaba oscuro. Pero ahí nos jugamos con mis primos, con nuestros amigos vecinos, ahí de mi generación. Jugábamos las atrapadas, ¿no? Se metían debajo del agua, por acá buceabas, salías por el otro lado, por acá y por allá. De esa manera jugábamos. Hasta que un día, como siempre mi abuelita nos decía, cuidado, pueden sufrir un accidente. No se suban, justamente había un palo que atravesaba la orilla del río y se iba hasta casi la mitad, en cual había otro palo como una columna y que descansaba esa varilla ahí. Cuidado, se puede romper, decía mi abuelita. No suban, no suban. Ya, abuelita, no se va a romper. Ay, esta abuelita, qué espesa. Ya. Y jugábamos y nos subíamos ahí, nos tirábamos por acá y por allá. Hasta que un día, esas abuelitas con sus palabras proféticas, ¿no? Hasta que un día, hermano, yo justo todavía me subo y estoy parado esperando a mis demás amigos que vengan para tirarme. Y cuando entran, se rompe esa varilla. Y yo con una reacción muy rápida es que me quise agarrar sobre esta columna que era de palo que terminaba así en diagonal, en punta. ¿Y qué creen que pasó? Tremendo corte allí. Y todos, por acá, yo también por ahí impresionado, todavía no me dolía hasta que ya después vi la sangre. Bueno, no quiero ser tan expresivo, pero no saben lo que vi. Toda mi muñeca estaba por acá, como solo decirlo así. La abuelita, ¿qué creen que dijo la abuelita? Pastor Fernando, sé que le encanta decir esa frase. Te dije, yo te dije, ¿no? ¿Qué abuelita? Ay, hijito, no, yo te dije eso. Esto, ¿no? Con ese amor que caracteriza a nuestras abuelitas, ¿no? Yo no sé si era mi abuelita o que otra persona. Pero, mis hermanos, gracias a Dios, no fue mucho más grave. Porque sucede que debajo de esos habían otros palos que se habían también roto y que terminaban también en punta. Miren, qué grave hubiera sido el accidente. Qué grave hubiera sido el accidente. Después de ello creo que nunca más me volví a meter a esa cocha. Y bueno, al día de hoy está cerrado eso, ¿no? Al día de hoy está cerrado. Sí, lo han rellenado y todo. Bueno, desapareció la cocha. Pero por no seguir las instrucciones de mi abuelita, ¿no? ¿Tú qué sabes, abuelita? Qué aburrido eres. Qué aburrida esta abuelita. Mira, nos quiere matafiestas, ¿no? Pero estaba anticipando lo que se venía, ¿no? No sé si tenía su esfera ahí. No, es una broma. Pero cuán importante es seguir las instrucciones de nuestros padres, porque específicamente hablando, mis hermanos, nuestros padres pueden observar peligros que nosotros no somos capaces de ver. Nuestros padres pueden avisorar peligros que nosotros no somos capaces de ver. No corras en la escalera, niños, adolescentes, no corras en la escalera porque te puedes accidentar. Y ciertamente te puedes accidentar. Puedes terminarte con un brazo roto o lo peor, que la familia esté sufriendo mucho más allá por la pérdida de un hijo tan amado. Cuán importante es seguir las instrucciones de nuestros padres. Y aquí es donde podemos encontrar este balance tan hermoso. Versículo 4 del capítulo 6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina
y amonestación del Señor. Los hijos obviamente aquí son llamados a obedecer, a honrar y respetar a sus padres. Y los padres son llamados aquí a instruir, a velar, a disciplinar a sus hijos en el camino del Señor. Una de las cosas de por qué Dios destituye y condena a Elías, y lo vemos textualmente ahí en la palabra del Señor, capítulo 2 de 1 de Samuel, es que tú no estorbaste a tus hijos. Tú no estorbaste a tus hijos, Elí. Elí, tú no estorbaste a tus hijos. Lo dejaste que pudieran pecar y practicar cualquier tipo de pecado. Sus hijos hacían lo que querían, eran unos perversos, totalmente perversos. Sin embargo, aquí la palabra de Dios insta a nosotros como padres a instruir a nuestros hijos, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Si hay algo que corregir en nuestros hijos, hay que hacerlo. Todo con amor, todo con mucho amor para criar a nuestros hijos, disciplinándolos, encaminándolos en cualquier cosa que estos estén cometiendo fuera de los mandatos de Dios. Si el hijo o la hija no está bien, pues hay que corregir todo ello, ¿verdad? Que sea con amor, que no sea con ira. Esto es tanto que debemos aprender. La disciplina debe ser con amor, mis hermanos. Debe ser con amor. Llegará el momento en que la edad no será adecuado para disciplinar cuando eran adolescentes, cuando eran niños. Hay que aplicar otro tipo de disciplina de repente cuando ya son adultos. Y por si acaso aquí el mandato de Pablo, finales de Dios, no es que solamente cuando tengas 18 años obedezcas a tus padres. Solamente cuando tengas 30 años obedece a tus padres. Si ya sales de casa, no los obedezcas. No. Pablo aquí no está considerando edades. Pablo está diciendo, hijos, obedezcan a sus padres. Honren a sus padres. Respeten a sus padres. Yo creo que todos aquí seguimos siendo hijos, ¿verdad? Si Dios nos da la gracia, todavía seguimos gozando de nuestro papito, de nuestra mamita. Algunos que de repente ya no. Pero es la responsabilidad de cada uno de nosotros honrar a nuestros padres y a nuestras madres, mis hermanos que somos hijos todavía. Llegará el momento en donde a nuestros propios hijos no los podremos corregir como lo hacíamos antes. Pero siempre debemos de estar a ellos instruyéndolos en la palabra del Señor. Corrigiéndolos, quizás ahora su forma de pensar, la forma en cómo ellos actúan de diferente manera, no lo sé. Así que solamente para ya ir terminando, hijos, quizás a todos aquellos que son más jóvenes, obedece a tus padres y te irá bien sobre la tierra. Escucha esto, pon atención a esto, si tú obedeces a tus padres, te será sencillo y normal, escuchar cualquier tipo de instrucción que venga del Señor. Te será sencillo escuchar o practicar cualquier tipo de instrucción que venga, y específicamente del Señor. Porque a veces nosotros creemos, y es algo muy equivocado, es que mis papás no me entienden, es que mis papás no saben, mejor escucho a otra persona y eso y el otro. Bueno, yo no sé todos los detalles que puede pasar, pero permíteme aclararte esto. Si tú no escuchas a tus papás, mucho menos lo harás ante los líderes, mucho menos lo harás ante tus pastores, mucho menos lo harás a Dios. Si tú no obedeces a tus papás, no harás obediencia ante cualquier otra autoridad, mucho menos a Dios, mucho menos a Dios. Así de claro, así de sencillo. Ese es el primer núcleo en donde el hijo debe empezar a obedecer. Ese primer núcleo es el primer paso en donde inicia su obediencia hacia los padres, hacia Dios y hacia los demás tipos de autoridad que Dios haya puesto en la sociedad. Mis hermanos, obedezcamos a Dios en esta primera parte. Hijos, mira los beneficios que hay, pero sobre todo porque el Señor así lo demanda.
Aquí tenemos tantas bendiciones para el hogar. Oramos. Padre, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias por enseñarnos la importancia de obedecer, Señor mío. El mandato que tú nos das en el hogar es obediencia. Desde los hijos, en donde inicia todo, Señor, para que ellos aprendan a obedecer a los padres y les será muy sencillo obedecer a Dios. Y a nosotros como padres, Señor, danos la gracia. Danos el conocimiento que necesitamos en tu palabra para criarlos en la disciplina, para criarlos en tus caminos. Ayúdanos de manera creativa, de muchas maneras, para tener tiempo como familia en donde podamos sembrar en el corazón de nuestros hijos tu palabra, para que podamos sembrar en sus corazones tus obras, para que podamos sembrar en sus corazones quién eres tú, amado Dios. Llegado el momento, ellos tomarán sus propias decisiones. Y estamos confiados que como padres hemos hecho nuestro mejor trabajo, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo de criar hijos temerosos de ti. Por favor, que ese temor pueda seguir cuando ellos salgan de casa, cuando ellos tengan que vivir su propia vida, seguir sus propios caminos. A donde ellos vayan, a donde tú los lleves, puedan seguir llevando tu palabra, Señor, y sembrar en otras y futuras generaciones. Señor, danos la gracia de que Palmas Reales siga sembrando tu palabra en el corazón de los hijos y de los hijos de los hijos. Y que tu palabra sea sembrada, Señor, y predicada sin ningún tipo de restricción. Porque hogares sólidos, matrimonios sólidos traen hogares fuertes, sólidos, estables, que son de bendición para ese mismo hogar, para la iglesia, para la sociedad. Dejamos todo esto, amado Dios, en tus manos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.